salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. Mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío en destino de mi vida, al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú me haces vivir en confianza, seguro es tu poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Muy buenas noches, apreciados hermanos. Bienvenidos al estudio de nuestras raíces. Esta noche estaremos estudiando el artículo 9 de la Apología de la Confesión de Augsburgo, que corresponde al tema del Santo Bautismo. Bienvenidos, un abrazo especial para todos ustedes y vamos a iniciar con oración. Te agradecemos, Padre Santo, por el perdón de los pecados que hemos recibido mediante Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Te rogamos para que en esta noche tu Espíritu Santo sea el guía y el maestro en el estudio de tu palabra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos entonces a adentrarnos en el tema del día de hoy. Quiero iniciar leyendo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y el versículo 13. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Este mismo pasaje podemos encontrar un paralelo en la carta a los Romanos en el capítulo 6, donde Pablo habla de que en el bautismo fuimos sepultados con Cristo, pero también fuimos vivificados mediante su gloriosa resurrección para una nueva vida. En ambos pasajes encontramos el efecto saludable del santo bautismo. El bautismo, como bien lo decía el doctor Lutero, no es solamente agua, sino agua unida a la promesa y al mandato de Dios, y que por esto no es cualquier agua, porque es la que Dios usa en el bautismo para concedernos la salvación, el perdón de los pecados y sus dones de gracia. También, si nos vamos a la carta a los Romanos, allí Pablo entonces en el capítulo 6 nos va a explicar de una manera más amplia lo que aquí en la carta a los Colosenses hemos podido leer. Así que les animamos para que al estudiar la palabra de Dios podamos ver los beneficios que trae el bautismo para nuestras vidas. Pero ¿qué nos enseña la apología
de la Confesión de Augsburgo respecto del sacramento del bautismo. Hay dos temas que son importantes, que la apología de la Confesión de Augsburgo usa para definirnos con claridad el efecto saludable del santo bautismo. Y son dos subtemas entonces que vamos a estar hablando en la clase del día de hoy. El primero de ellos tiene que ver con el bautismo para nuestra salvación. Y segundo, lo que tiene que ver con el bautismo de niños. Vamos entonces a hablar acerca del primero, el bautismo para salvación. Marcos capítulo 16, en el versículo 16, dice que el que fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, pero el que no creyere será condenado. También en el pasaje que leí hace un momento atrás, vimos entonces cómo Pablo habla que precisamente el bautismo es la sepultura y el despojarse del antiguo hombre para ser renacido de Dios. Vamos ahora a Pedro, la primera carta de Pedro, el capítulo 3, el versículo 21. Todo esto es figura del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. La Reina Valera 60 lo dice de una manera más concreta. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Allí deja con total claridad de que el bautismo tiene un efecto saludable. Así que el bautismo no es solamente parte de una profesión de fe de una persona. Algunas denominaciones cristianas han definido el bautismo dentro de su sistema doctrinal, diciendo que el bautismo es una profesión de fe pública. Pero en las Sagradas Escrituras no vemos tal enseñanza. Todo lo contrario, vemos cómo los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, definen el bautismo no como un mero símbolo de unidad de los cristianos o como un símbolo por medio del cual entramos a pertenecer al cuerpo de Cristo, sino que el bautismo es un medio de gracia que el Espíritu Santo usa y Él opera en él para nuestra salvación y para crear la fe. Por eso decimos que los dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, también son llamados medios de gracia, porque a través de ellos el Espíritu Santo obra para nuestra salvación. Bueno, la apología, entonces, en el artículo 9, voy a leer algunos apartes. La primera de ellas nos dice, en la controversia que existía con los teólogos romanos, el artículo 9 había sido aprobado, es decir, ellos no vieron objeción alguna, en el que confesamos que el bautismo es necesario para la salvación, lo que hemos venido hablando, y que los niños han de ser bautizados, y que el bautismo de los niños no es vano, sino necesario y eficaz para la salvación. Una cita más podemos mirar en el contexto bíblico, y les invito para que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, y a partir del versículo 38. Y Pedro dijo: arrepiéntase y bautícese en todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Tenga en cuenta esto,
para todos los que están lejos y para aquellos a quienes el Señor llame. La promesa de la bendición que da el bautismo, de dar el don del Espíritu Santo, es decir, la salvación, no es solo para nosotros, dice, sino también para sus hijos y para todos aquellos que el Señor llame. Por eso es muy importante y defendemos desde las Sagradas Escrituras, no de nuestra razón, sino desde lo que la Biblia enseña, que es importante bautizar a los niños, como bien lo afirma la apología, ¿cierto? Cuando dice que no es en vano el bautismo de niños, sino necesario y eficaz para la salvación. Por eso bautizamos niños. No es que nosotros estemos imitando a otra denominación y queramos entonces mantener un ritual o una ceremonia de ellos. No, mantenemos, enseñamos, vivimos lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Y vemos con claridad que la Biblia nos dice que los niños han de ser bautizados. Hay muchas referencias y apelaciones que se hacen al bautismo de niños. Por ejemplo, que los niños no pueden creer. ¿A esto qué podríamos responder nosotros? Bueno, no sabemos. Todo lo contrario, si pueden o no creer, pero lo contrario de ellos sí lo podemos sustentar desde la Biblia, cuando nuestro Señor nos dijo que nuestra fe debería ser como la de un niño. Entonces no podemos negar tajantemente el decir que un niño no tiene fe. Otra cosa es que los niños no entienden. ¿Y a eso qué podemos argumentar? El argumento más sólido y bíblico es que el bautismo no es un acto de la razón, sino un acto que es de la fe de los cristianos. Los cristianos creemos en la institución divina del sacramento del santo bautismo, que el Señor instituyó en Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, esto no es un asunto de nuestra razón, de que tengamos que tener una madurez para pensar y tomar una decisión, porque recordemos de que esa es la posición del sinergismo, que precisamente espera de que por nuestras facultades vamos a aportar algo en la salvación. El bautismo, al ser un medio de gracia, un don de Dios para nuestra salvación, nosotros de buena voluntad vamos a querer siempre llevar a nuestros niños para que ellos reciban el santo bautismo. La promesa de la salvación abarca también los niños, nos sigue diciendo la apología, mas no abarca a quienes están fuera de la iglesia de Cristo, donde no existe la palabra ni los sacramentos, porque Cristo regenera por medio de la palabra y de los sacramentos, porque es allí donde el Espíritu Santo actúa. Como dice Tito en el capítulo 3, versículo 5, ¿cierto? Que fuimos regenerados por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente en nosotros. Por eso defendemos entonces la posición de la Biblia. Más adelante, la apología, y continúo leyendo, se hace hincapié en cuanto a lo que tiene que ver con la controversia de los anabaptistas, porque recordemos que los anabaptistas eran varios grupos, no eran uno solo en especial,
sino eran diversos grupos que entendían el bautismo como un compromiso de una nueva vida que la persona iba a iniciar a partir de ese momento con Dios. Y por eso ellos decían que los niños no podían ser bautizados porque era una persona que tuviera conciencia y que tomara la decisión de seguir a Cristo o de no seguirlo. Pero ya hemos, al comienzo de la clase de hoy, hablado sobre esta posición y hemos dicho de que el bautismo no se trata de un asunto de la razón o de la decisión humana, sino que es un regalo que Dios nos da. Y ese regalo es también para nuestros hijos. Y vamos a querer que ellos lo reciban, porque es una bendición de Dios para sus vidas. Voy a leer una parte más. Dice que Dios aprueba el bautismo de los niños, queda demostrado por el hecho de que Dios da el Espíritu Santo a los bautizados. Mire qué importante es esto. Esa es una de las señales y un testimonio muy claro. Porque si este bautismo fuese vano, a ninguno le sería dado el Espíritu Santo. Ninguno sería salvo y finalmente no existiría ninguna iglesia. Esta sola razón ya puede dar firmeza suficiente a los corazones buenos y piadosos contra las impías y fanáticas opiniones de los anabaptistas. Hoy todavía esa controversia todavía está vigente, por decir así. Todavía muchos de ustedes, hace poco tuvimos un estudio sobre los sacramentos y uno de los puntos que vimos fue que algunos hermanos todavía tienen ese tipo de controversias con otras personas de otras denominaciones, de otros grupos religiosos que piensan de manera diferente. Y no es que la Biblia dé para pensar diferente, sino que cuando ponemos el criterio de nuestra razón por encima de lo que enseña la Biblia, vamos a caer en ese tipo de argumentos fanáticos, como lo afirma la apología de la Confesión de Augsburgo. Por esa razón, nosotros creemos en lo que la Escritura nos enseña. Y hermanos, estamos muy bendecidos, muy contentos y agradecidos con nuestro Dios por darnos el santo bautismo. Y qué alegría da al corazón de un pastor cuando se da cuenta que entre la congregación ha nacido un nuevo niño, hijo de uno de los miembros de esta congregación, y que rápidamente sus padres quieren bautizarlo. Esta es una gran alegría ver esto, porque no es solo el crecimiento de la iglesia, sino que también vemos que la fe se fortalece, que este niño recibe el don del Espíritu Santo, que esta es una familia creyente que ha sido movida por la fe para llevar a su niño al bautismo, pero también que la congregación entera se alegra, se goza por lo que el Señor está haciendo en el bautismo que Él mismo ha instituido. Y quiero terminar, aunque no lo enseña la apología, pero vale la pena recordar, y es que en la primera parte que leí de la apología nos dice que el bautismo es para salvación, porque tiene ese carácter e esa institución de parte de Dios. Y esto es lo que le da carácter a los sacramentos, que hayan sido instituidos por Dios, es decir, que tengan el mandato divino, como el caso del bautismo y de la Santa Cena, que tengan una promesa de parte de Dios. El caso del bautismo, la promesa es el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, como leíamos en Tito capítulo 3 versículo 5, pero también que hay un elemento que nosotros podemos ver, un elemento visible, y en este caso es el agua.
que como bien lo explica el doctor Lutero, no es simplemente agua, sino agua que está unida a la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Gracias por participar del estudio de nuestras raíces. La próxima clase vamos a hablar sobre la Santa Cena, así que les animo para que continuemos estudiando nuestras raíces. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.